Bienvenido a todos los que están listos para escuchar esta noche la palabra de Dios que vamos a tener en 1 Corintios capítulo 1. Antes voy a entonar un himno cuyo título dice: Has buscado la paz, la armonía, ¿no? La paz. Si deseas que crezca tu fe, pero te es menester alma y cuerpo traer al altar cual ofrenda a tu Rey. Es el contenido del himno. Les ruego que presten atención a las letras de esta canción. Has buscando la paz y divinos olas, y deseas que crezca tu fe, pero te es menester alma y cuerpo traer al altar cual ofrenda tu Rey. Te has puesto en el santo altar de tu Dios, te has entregado al Señor. Solo así tú tendrás su descanso y solas, y sus ricas delicias de amor. Para andar con Jesús y gozarte en la luz, y vivir libre de la maldad. Lleva presto al altar para sacrificar lo que tengas a su voluntad. Te has puesto en el santo altar de tu Dios, te has entregado al Señor. Solo así tú tendrás su descanso y solas, y sus ricas delicias de amor. No podemos saber ni por gracia tener la dulzura de su bendición, de colmarnos de amor del bendito Señor, si rendimos en consagración. Te has puesto en el santo altar de tu Dios, te has entregado al Señor. Solo así tú tendrás su descanso y solas, y sus ricas delicias de amor. Satisfecho estarás, paz y gozo tendrás, un amor cual las ondas del mar. Y verás lo que es el sentarte a sus pies, cuando traigas tu todo al altar. Te has puesto en el santo altar de tu Dios, te has entregado al Señor.
Solo así tú tendrás su descanso y solas y sus ricas delicias de amor. Vamos a tener la lectura de la palabra de Dios en el primer libro de Corintios, el capítulo 1. Versículos 10 hasta el 17. Capítulo 1 de Primera de Corintios, versículos 10 al 17. Esta es la porción que vamos a estudiar esta noche. Primera de Corintios 1, 10 a 17, dice así: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo soy de Cristo, yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. ¿Acaso se ha dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De lo demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Estamos en la sección de 1 de Corintios 1, desde 10, pero este va a continuar hasta el capítulo 6, versículo 20, sobre respuestas a problemas que le fueron comunicados a Pablo, y él va a estar respondiendo a estas preguntas. Los versículos 10, porque la semana pasada tratamos hasta el versículo 9, hoy nos toca del 10 al 17, tienen que ver sobre divisiones. Hay un cambio, ¿no? En la primera sección hemos visto sobre las salutaciones y todo esto, y algunas enseñanzas también sobre la santificación y todo ello. Pero ahora, inmediatamente el apóstol Pablo les lleva a tratar sobre las divisiones que había en la iglesia. Por ejemplo, el versículo 10, vamos a ir desglosando algunos versículos. Versículo 10 dice: os ruego pues, hermanos. En otra versión dice: os exhorto. Aquí dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y piensen en las palabras aquí, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. No se olvidarán que nuestro Señor Jesucristo mismo dijo que un reino que se ha dividido
contra sí mismo, termina desolado, ¿no? Y que si una casa está dividida, también termina cayendo. O sea, el Señor Jesucristo ya nos habló sobre las divisiones que puede haber dentro de una casa. Voy a leer, por ejemplo, en Mateo, capítulo 12, el versículo 25, 12, 25, dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Es un hecho, ¿no? Eso, donde hay división, aún en nuestra propia casa, si vemos que entre los hijos y los padres no hay unidad, entonces va a acabar mal. No se puede llegar a ningún acuerdo. Así dice también en Marcos, el capítulo 3. El capítulo 3 de Marcos, versículos 24 y 25. Dice: si un reino está dividido contra sí misma, tal reino no permanece. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Ni una casa, ni un reino, ni un país, si no hay unidad, no se puede. Ustedes mismos están viendo, donde hay muchos partidos en nuestro país, no se puede gobernar. Mucho mejor sería que haya un solo partido, ¿no? Pero aquí Pablo no dice os exhorto, sino que comienza con una palabra bastante tierna, bastante amigable. Él dice: os ruego. Al comienzo se presentó él como apóstol, Pablo llamado a ser apóstol con bastante autoridad, ¿no? Y aquí se involucra y dice: os ruego pues, hermanos. Pablo entiende que las rivalidades de los corintios todavía no han producido un cisma en la iglesia, pero sabe también llamar a sus lectores que vuelvan a tener una misma relación, un mismo sentir con el Señor, y lo hace con un espíritu pastoral. Por eso les llama en 2 versículos hermanos. Los llama como hermanos pastoralmente. El versículo 9 también dice: fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo amado, Jesucristo nuestro. Y está involucrándose él. Y ahora dice hermanos. Y les pide que debe haber un consenso. Hermanos, os ruego, pues, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones. Debe haber un consenso entre todos los miembros de esa casa, de ese hogar, de esa familia. Entonces exhorta a que se pongan de acuerdo unos con otros. Este siempre ha sido el deseo del apóstol Pablo, de que sean unidos. Por ejemplo, si vemos en Romanos capítulo 15, vamos a notar el capítulo 15 de Romanos, el versículo 5, nos va a decir así: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí entra paciencia, soportándose por el Dios de la paciencia y de la consolación,
que Él os dé a vosotros un mismo sentir. Un poco difícil eso, pero ya que son hermanos, nacidos, llamados en Cristo, debe haber, dice, una consolación, debe haber paciencia, debe haber un mismo sentir entre ellos. Su deber entonces es confesar unidos su fe en Cristo, que todos tienen fe en Cristo. Deben vivir en paz unos con otros. No pide uniformidad de opinión, sino más bien una disposición llena de amor que les permita obtener, ¿no?, armonía y paz dentro de ellos. Eso es lo que pide el apóstol Pablo pastoralmente. En Filipenses vamos a leer capítulo 2, versículos 1 y 2, dice: por tanto, si hay alguna consolación, otra vez, ¿no? En Romanos, ¿se acuerdan? Notaba él y decía que debería haber consolación. Aquí dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, una lista de cosas. Entonces dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Qué agradable es, palabra de Dios aquí, inspirado en el apóstol Pablo. Primeramente nos hace una lista, luego dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. En Cristo todo debe acabar. En Cristo debe haber unidad. Todos sentir una misma cosa. Eso es lo que desea Él. De modo que la unidad de la iglesia se parece a un cuerpo humano. Eso es lo que nos dice aquí también en el capítulo 12, por ejemplo. Nos habla de que la iglesia de Cristo, de varias personalidades, debe ser unida como el cuerpo humano lo es. En el capítulo 12 nos está diciendo así. Voy a leer algunos versículos, dice. Capítulo 12, versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ese cuerpo es la iglesia. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie como no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en su cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro,
Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Noten bien, que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Está tratando de iglesia. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Aquí está explicándonos el apóstol Pablo que la iglesia es comparada al cuerpo humano, a nuestro cuerpo, que en verdad cada miembro de nuestro cuerpo son importantes. Todos los miembros, todos son importantes. Y así debe haber esta unidad, dice en la iglesia, que cada miembro considere al otro como superior a él mismo. Y por más que sea, como dice aquí, decoroso, va a servir al resto. Así que los pies están en su lugar, las manos en su lugar, nuestros ojos en su lugar, nuestros oídos en su lugar, y todos funcionan con armonía. No hay pelea uno con el otro. De tal modo, así dice también, la iglesia debe de ser unida comparada con el cuerpo, ¿no? Por eso dice, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Me gusta enfatizar este versículo que el apóstol Pablo está mencionando acá, en un versículo 10, muy importante para el funcionamiento de la iglesia. Ahora, continuando el versículo 11, dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Hay entre vosotros contiendas. Bueno, los de Cloé no se menciona más, es el único versículo en que aparece Cloé, no hay más en el Nuevo Testamento. Y no sabemos quién fue Cloé, pero posiblemente fue un buen ministro, un buen siervo de Dios, miembro de quizás de Corinto, de Éfeso, no sabemos de dónde era, no sabemos en qué se dedicaba, pero quizás era un comerciante y que sus ayudantes, sus trabajadores, hacían viajes constantemente a Corinto. Y puede ser que Cloé se haya convertido en Corinto también, por sus negocios que iba y volvía, ¿no? De Éfeso a Corinto y en los años siguientes sus ayudantes iban y volvían, llevando negocios. Entonces, estos han informado a Cloé, porque sus ayudantes también eran creyentes, asistían a la iglesia de Corinto cuando iban a Corinto, asistían allá, y han notado ellos que había divisiones, que por lo menos en 4 partes estaban unidas, estaban separadas la iglesia, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, 1, yo soy de Apolos, 2, yo soy de Cefas, 3, yo soy de Cristo. En 4 grupos estaban separados
los hermanos de la iglesia de Corinto. Entonces, el apóstol también les trata pues como a sus consiervos, ¿no? Hermanos míos. Esto no debe ser así, dice versículo 11. He sido informado acerca de vosotros, hermanos míos. Con bastante ternura los llama hermanos míos. Y aquí notamos pues que él les invita a tener buenas relaciones y les trata como a sus propios hermanos, consiervos. Volviendo al versículo 10 también, versículo 10 y 11, ¿no? Hay entre vosotros contiendas. Estas disputas todavía no habían producido pues una división, no estaban divididos todavía por grupos, no, solo mencionaban. Pero esto podría traer más adelante división en la iglesia. Estaba amenazada la iglesia de dividirse en 4 partes. Quiere decir, versículo 12, me refiero a los siguientes, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, un grupo, otro, yo soy de Apolos, otro, yo soy de Cefas, otro, yo soy de Cristo. Por eso dice en el versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Las 3 preguntas son preguntas retóricas, esperando una respuesta negativa. Todas sus preguntas aquí necesitan una respuesta, pero negativa. ¿Acaso Cristo está dividido? Naturalmente no. ¿Fue crucificado Pablo? Tampoco. ¿Fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Tampoco. Entonces cada pregunta que él hace requiere una respuesta negativa. Y termina diciendo, ¿fue crucificado acaso Pablo por vosotros? Los de Corinto deberían darse cuenta de inmediato de que las preguntas eran casi absurdas, ¿no? Es obvio que Cristo fue el quien fue crucificado por ellos y no Pablo. Pablo llegó a Corinto predicándoles que Cristo era crucificado por ellos, no Pablo. Así que no importa cuánto cariño hayan podido tener para el que fundó la congregación de Corinto, pero tenían que admitir que no fue Pablo quien murió en la cruz para salvarlos. Eso es lo que está reclamando el apóstol Pablo. Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. No era correcto pues que dijeran que eran de Pablo, o de Cefas, o de Pedro, o de Apolos, y de esa manera deshonrar a Cristo. Eso es lo que no lo tolera el apóstol Pablo. Y finalmente dice, ¿acaso fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Seguramente cuando fueron bautizados en el comienzo, cuando se convirtieron, como Jesús mandó, fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, ¿no?
O quizás también, como dice en Hechos, 2:38, donde dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Igual en el capítulo 10, otra vez va a mencionar el nombre de Cristo. Desde 47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han creído, que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen con ellos algunos días. Ahí tenemos, mencionando al apóstol Pablo, que si no fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, no fueron mencionados, no fueron bautizados en ningún otro nombre, sino en el nombre de Jesucristo. En todo caso, ¿no? Entonces, en el versículo 14 va a decir: doy gracias a Dios que no he bautizado a ninguno de vosotros. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, personajes muy conocidos por ellos, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. Doy gracias a Dios. En este caso, da gracias a Dios que Él no bautizó en Corinto, sino a personas muy conocidas nomás. Así que no podrían tener al apóstol Pablo como algo especial, porque él no los bautizó. Y aquí el apóstol Pablo menciona a Cristo, ¿no? Está diciendo que fueron bautizados ellos en el nombre de Cristo. 16 dice: también bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Versículo 17: pero no me envió Cristo, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Da gracias a Dios de no haberlos bautizado, sino a algunos nada más. Entonces la intención de Pablo no es desacreditar el bautismo tampoco. No quiere decir él que el bautismo no implica muchas cosas, sino está diciéndonos, ¿no?, de que lo que uno ha hecho, uno se ha bautizado es para sentir una identificación real. El bautismo es para identificarnos plenamente con el Señor Jesucristo. Y él dice: yo no he bautizado en mi nombre, sino como siguiendo el ejemplo, ¿no?, del Señor Jesucristo, cuando dice: para que ninguno fuese bautizado, que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro.
Él está tomando como modelo a su mismo maestro, al Señor Jesucristo, el que le había llamado, que Jesús predicaba el Evangelio. Él dice, no me llamó Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Su deseo era más anunciar, predicar el Evangelio, pero no con sabiduría de palabras, sino con bastante humildad, con bastante sencillez. Así como cuando Cristo predicaba y había oído por los fariseos decir que Cristo enseña y predica más y bautiza más que el apóstol Juan, que Juan el Bautista. Entonces, dice aquí en Juan 4, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Era cierto eso. Pero dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Así que Jesús tampoco, él mismo, no tenemos un versículo donde diga que Jesús mismo bautizó, ¿no? Como Juan el Bautista. Sino él se ocupaba en la predicación, mientras sus discípulos bautizaban. De la misma forma, el apóstol Pablo está diciendo que Cristo no me llamó a bautizar, sino me llamó a predicar. En eso se ocupó él básicamente, en la predicación del Evangelio, y no con su propia sabiduría, para que no se haga vana la cruz de Cristo. No con sabiduría de palabras, sino al predicar el Evangelio en términos sencillos, siguiendo el ejemplo de Jesús. La gente común escuchaba con gozo y aceptaba el Evangelio. Así, el apóstol Pablo en este pasaje ha tratado con énfasis de que no debe haber ninguna señal de división en la iglesia, sino que todos debemos sentir una misma cosa, todos debemos pensar lo mismo, todos deben buscar la unidad. Una vez más voy a leer este versículo, los dos versículos, el versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos este versículo, apuntémoslo en nuestra Biblia, dice, que habléis una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Un versículo tan importante en este libro y en todo, ¿no? En todos los libros encontramos de una unidad, así como en la oración de Cristo en Juan 17. La unidad, porque donde hay división no hay fortaleza, no hay unidad, no hay acuerdo, cada una anda por diferentes lugares. Dios no quiere que haya división en la iglesia. Aquí nos quedamos por ahora para continuar el próximo jueves desde el 18 hasta el 31. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Un himno más voy a entonar. El título es Te desvías por el mar, donde puedes naufragar. Te desvías lentamente, más y más. La marea llevará tu barquilla más allá. Te desvías lentamente, más y más. Así comienza la división también, poco a poco. Y no debemos permitir nosotros que entre la desunión
a nuestra congregación. Te desvías por el mar donde puedes naufragar, te desvías lentamente más y más. La marea llevará tu barquilla más allá, te desvías lentamente más y más. Te desvías más y más. En el proceloso mar te desvías más del cariño paternal a la destrucción fatal. Te desvías lentamente más y más. Esos faros al brillar tu peligro harán notar, te desvías lentamente más y más. De la barra más allá tu barquilla pasará, te desvías lentamente más y más. Te desvías más y más. En el proceloso mar te desvías más del cariño paternal a la destrucción fatal. Te desvías lentamente más y más. Tiernas voces del hogar ya se cansan de llamar, te desvías lentamente más y más. Oh hermano, oye ya, esa voz te salvará. Te desvías cuando te desvías más y más. Te desvías más y más en el proceloso mar te desvías más del cariño paternal a la destrucción fatal. Te desvías lentamente más y más. No oyes a Jesús llamar, que te dice que en desviar hay peligro, gran peligro más y más. Si persistes en pecar, Él no te podrá salvar, y la muerte ya se acerca más y más. Te desvías más y más, en el proceloso mar te desvías más del cariño paternal a la destrucción fatal. Te desvías lentamente más y más. Buenas noches, amigos y hermanos que nos acompañan en la transmisión en vivo para escuchar la palabra de Dios. Les agradecemos por su tiempo que se dan, ¿no?, para poder escuchar con nosotros y aprender un poco más de lo que Dios nos quiere enseñar. Queremos mandar saludos a nuestros amigos y hermanos que nos están acompañando. Está Margot Rodríguez, Liliana Colquepisco, el hermano Jorge Peña de San Valentín, Gladys Salvatierra, Mari Salazar Serna, Walter Cuti, Freddy Guillén y el hermano Brad de Estados Unidos, que siempre nos está acompañando. Los hermanos de la iglesia que hoy día estuvieron presentes en el culto: la hermana Yolanda, Mercedes, Erika, Yuri, Felipe, Candy, Gloria, Carlos Pachas, Lucía, Jan, Juan Pachas de Lomo Largo,
la hermana Rosa Pareja y la hermana Rita Morán, Amparo, Sandy, Priscila Puquio, Percy, Soledad, Esmeralda, Raquel Coca y Guadalupe Ramos. Esperamos, hermanos, Dios mediante, estar otra vez transmitiendo la palabra de Dios el día domingo a las 7 y les invitamos a que compartan con sus amistades, que puedan ver también las prédicas del pastor a través del canal de YouTube con el nombre de Pastor Samuel Coca. Estamos los días martes, jueves y domingos a las 7 de la noche. Le doy pase a mi papá para las palabras finales. Hermano, buenas noches. Gracias por los saludos que recibo de cada uno de ustedes. Aún los de lejos me están saludando, hermano Brad, Elizabeth, los de Lima, Ica, Chincha, España, Alemania. Me saludan. Muchas gracias, hermanos, por su recuerdo y su aprecio también. Y el poder estar juntos, ¿no?, en este culto, estudiando la Biblia. Para nuestro provecho, es bueno estudiar la palabra también. Y esta noche hemos visto sobre la unidad en la iglesia. Es muy provechoso, muy bueno en ese tiempo también de conservar la unidad, hermanos. Dios le bendiga a cada uno, hermanos, les aliente, les ayude. Todos los días estoy orando por ustedes. No estamos juntos, pero estamos en oración, unidos en espíritu. Gracias al Señor. Y ruego por su bienestar, por la salud de cada uno de ustedes. Dios le bendiga a todos los que están trabajando también, que Dios los guarde en sus trabajos. Es necesario orar bastante a nuestro Dios. No descuidarnos, estamos en los últimos momentos, los últimos minutos, vamos a decir, para Dios, porque para Él 1000 años es como un día. Estamos en los últimos minutos para Dios. Hay que estar listos, hermanos, para nuestra partida de esta tierra. Yo siempre estoy con esa preocupación de que el Señor viene, el Señor viene, el Señor viene. Así que tomemos esa consigna, hermanos. Nuestro Señor viene en el momento que no se le esté esperando, no esté pensando en Él. No dejemos de tenerle en cuenta a nuestro Dios y tener al día nuestros corazones. Que Dios le bendiga a cada uno, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por tu santa palabra que meditamos en 1 Corintios capítulo 1. Te damos gracias, Señor, en tan atrás en el tiempo cuando estaba lejos tu venida. Ya, Señor, estabas hablándonos de la unidad para esperarte unidos también hoy día. Bendice esta porción para cada uno de nosotros, Señor, y que tengamos en cuenta en nuestro diario vivir, que seamos juntos, que nos amemos los unos a los otros, Señor. Gracias, Padre Santo. Bendice a cada uno de mis hermanos, a los de lejos y de cerca. Bendice a los de Ica, a los de Marcona, a los de Chincha, Lima, Estados Unidos, España, Alemania. A cada uno, Señor, y a todos mis hermanos en todo el mundo. Tenemos una iglesia tuya, Señor. Consérvanos, Padre Santo, libres de toda vanidad, de todo pecado. Padre bendito, guárdanos, estaremos esperando tu venida, diciendo, sí, ven, Señor, ven ya hoy mismo, que nuestros corazones estén listos para nuestra partida. Dios le bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros hoy y siempre. Amén.